Gloria a Dios. Bueno, una vez más, hermanos, hermanas que están aquí presentes y a todos aquellos que a través de las redes sociales, como dice nuestro presidente allá en México, benditas redes sociales, sean todos ustedes bienvenidos. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista, y bueno, vamos a dar inicio a el mensaje de este día domingo 19 de abril del año 2020. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración para así poder quedar en las manos del que todo lo puede. Oramos. Poderoso Señor Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas, una vez más, Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre en esta mañana. Tanto los que estamos aquí presentes como aquellos que en las redes sociales están prestos para escuchar tu palabra a través de este video. Padre, te suplico que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra que me has dado, te pido, Señor, que tú pongas vallado alrededor nuestro y alrededor de todos aquellos que están mirando este video. Padre, para que en todo seas tú glorificado, para que el diablo no tome ventaja y venga a disturbar nuestra comunión contigo. Señor, yo me pongo en tus manos. Te pido, Padre, que tú me uses como un instrumento para exponer tu palabra. Señor, háblanos y habla a todos aquellos que están en este momento escuchando esta palabra. Padre, te lo pedimos para glorificarte a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, goces, hermano, vamos a meditar en la palabra, que es algo tan precioso, porque cuando meditamos en la palabra es Dios hablando a nosotros. El título que Dios ha puesto en mi corazón para dar a este mensaje es: la puerta del infierno y del paraíso está a punto de cerrarse. Ese es el título. Este mensaje me lo dio el Señor esta madrugada, como a las 5 de la mañana. Y yo tenía otro mensaje que Dios me había dado también, pero Dios en la madrugada me dio este mensaje para compartirlo. Y es por eso que estoy un poquito más tarde que de tiempo de costumbre, porque tuve que levantarme y ponerme a orar, ponerme a leer y a poner en orden el mensaje para que ustedes lo puedan entender. Las puertas del infierno y del paraíso está a punto de cerrarse. Yo les he predicado muchas veces, de muchas formas, que estamos a punto de terminar el periodo de la gracia. Les he mencionado muchas veces que no está cerca el fin del mundo. Yo he mirado videos donde hablan que ya está a punto de llegar el fin del mundo. Yo he mirado videos que tienen ahí en las redes sociales, uno que dice los 7 últimos años que le quedan de vida a esta tierra. Y cuando yo miro esos títulos, porque no los miro los videos, porque sé lo aberrante que son, me da coraje cómo es que tanta gente, y si ustedes se dan cuenta, miren esos videos, tienen muchos likes, porque a la gente le gusta escuchar algo nuevo, la gente le gusta escuchar algo que te sorprenda, que te llame la atención. La gente muchas veces por morbosidad va a mirar esos videos, no porque verdaderamente lo cree, porque ni lo creen.
Pero este mensaje que Dios puso en mi corazón para que lo entiendas, Dios puso en mi corazón que te lo expusiera a través de esta gráfica. En esta gráfica te vas a dar cuenta de todo lo que está aconteciendo desde el inicio de la creación del hombre hasta el fin y la eternidad. Aquí se cumple el plan de Dios, lo que aquí dio principio. Y lo vamos a ver. Mucha gente no cree en el infierno. Mucha gente tampoco cree que puedes ir al paraíso. Pero déjame decirte que tanto el uno como el otro, tanto el infierno como el paraíso, son tan reales como el aire que estás respirando, que no lo puedes ver, sino en el momento que lo estás recibiendo, percibiendo. El paraíso, para poder entrar en él, se requiere fe. Para poder entrar al infierno, sería lo opuesto a la fe, o sea, no tener fe. Con no tener fe tienes el pase libre para ir al infierno. Pero hoy te quiero decir que tanto el infierno como el paraíso, las puertas están a punto de cerrarse. Jesús nos habló de las dos, de los dos lugares. En el Nuevo Testamento hay 10 veces que se menciona del infierno de fuego. El infierno, la palabra infierno, proviene allá del griego inferius, inferior, la parte más baja. Eso representa infierno, la parte más baja. Cuando tú miras en una ciudad, ¿dónde es donde están las partes más bajas? En las orillas. En las orillas de la ciudad, allá donde no pagan impuestos, allá donde tienen escasez de alimento. Y en las grandes ciudades también las partes más bajas se encuentran allá entre medio de la ciudad. Todos aquellos homeless, todos aquellos mendigos que andan viviendo de la gente, porque nunca fueron hombres de verdad para trabajar y para tener una familia. Muchos indigentes tienen familia que la perdieron por su pereza, por drogas, y allá están en la parte más baja. Ya están en el infierno. La palabra infierno significa sufrimiento. Sufrimiento, eso es la palabra infierno. Pero Jesús habló claramente de un infierno de fuego, donde Él quiere evitar que el ser humano vaya. Y por eso vino. El infierno es un lugar a donde van todos aquellos que nunca han creído, que nunca creyeron y que nunca recibieron al Espíritu de Cristo. Son los que van a dar al infierno. A ese infierno de fuego. Vamos a leer los pasajes donde Jesús nos menciona
nos habla acerca del infierno. Lo vamos a meditar. Son 10 veces que menciona Jesús. Empezamos ahí en Mateo 5:22. Y lo dice bien claro ahí, Mateo 5, versos 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oigan, ahí está hablando al infierno de fuego. O sea, sufrimiento por medio del fuego. Dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántas y cuántas veces aquellos ignorantes que por no conocer la palabra blasfeman contra Dios, insultan a sus siervos, mencionando que ellos eran borrachos o que eran drogadictos? ¿Qué van a saber ellos? Y empiezan a ofender, a insultar a los verdaderos siervos de Dios. Y aquí Jesús dice que esos que le digan fatuo, la palabra fatuo encierra muchos sinónimos. La palabra fatuo es el tap, lo más de todas las palabras ofensivas. De todas las palabras ofensivas, como le dices a una persona: oye, no seas, no te hagas, y puras palabras, este es un tarado, y todas esas cosas se encierran en la palabra fatuo. Y por eso dice aquí el Señor que el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Porque a aquellos ignorantes se les llama personas carnales, personas que nunca han nacido de nuevo, y esos no pueden entender ni pueden juzgar las cosas espirituales. Y por eso caen en esos pecados: herejías, blasfemias o aberraciones. Eso dijo Jesús acerca de los que le llaman fatuo a su hermano. Ahora, ahí mismo en el verso 29 y 30, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí Jesús estaba hablando para que supieras que cualquier cosa que te fuera de estorbo para seguir al Señor, que te fuera ocasión para caer, dice: sácalo y échalo de ti. Aquí dice, mire, por tanto, si tu ojo derecho, o sea, ¿por qué el derecho? Pues que no tienes dos, ¿no los dos miran? No, tiene un porqué. Se está refiriendo a que si tu ojo derecho, ¿qué quiere decir el derecho? Porque toda persona, casi por lo regular, toda la persona es derecha, usa su mano derecha. El derecho representa seguridad, representa poder. Entonces aquí Jesús dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quiere decir que en lo que tú estás siempre enfocado, en lo que tú confías, en lo que tú tienes el poder, piensas que eso es lo mejor para ti. Si tu ojo derecho, o sea, lo que mires y que sientas que lo deseas y que eso es lo que quieres, te es ocasión de caer, que lo saques.
¿Por qué? Que lo eches fuera de ti. Porque es mejor que pierdas un ojo y no que todo tu miembro quede, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, en el verso 30 habla de tu mano. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y da a entender lo mismo, que es mejor que entres con una mano al reino de Dios y no que todo tu cuerpo con dos manos sea echado al infierno de fuego. Ahí Jesús ya empezó a hablar acerca de ese infierno. Mateo 18, versos 8 y 9. También nos dice: por tanto, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Por qué te traje estos dos pasajes? Porque acá, lo que leímos primero, habla solamente de infierno, pero no te habla, ya te dije lo que representa, el infierno es un lugar de sufrimiento. Pero aquí en los dos que leímos primero, no te habla acerca de infierno de fuego, nomás te habla de infierno. Pero aquí donde leímos ahorita, lo que acabamos de leer, que también te habla de tu mano, tu pie y tu ojo, dice que es mejor que entres con un ojo o con una mano y un pie al reino de Dios, y no que todo tu cuerpo completo sea echado al infierno de fuego. Entonces ahí ya Jesús ya está hablando que es un infierno de fuego. Ahí mismo, Mateo 10, 28. Mateo 10, verso 28. Miren lo que nos dice. Dice: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando Jesús que no tengas temor a nada, claro, siempre y cuando estás en el Señor. Si creíste al Señor Jesús, dice que no tengas temor de nadie, de aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice que temamos más bien a aquel que puede matar tanto tu cuerpo, destruir tu cuerpo como tu alma en el infierno. Y ya vimos que se refería al infierno de fuego, ¿verdad? Aquí, otro pasaje, lo estamos viendo para que se den cuenta que está escrito lo que es el infierno y el paraíso. Mateo 23, 15 nos habla y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿A quién se estaba hablando aquí Jesús? A todas aquellas religiones, los escribas y los fariseos. Los escribas se refiere a aquellos hombres en estos tiempos, aquellos hombres que se creen la gran
elocuencia. Aquellos hombres que se autonombran que son doctores, que tienen grandes maestrías, según ellos, en la palabra de Dios. Pero eso los escribas. Y luego los fariseos se refiere a todos aquellos que han formado sus propias religiones, sus propias denominaciones, y que no van de acuerdo entre ellas mismas, y que no van de acuerdo mucho menos con la palabra de Dios. A esos se les llama fariseos, porque los fariseos eran celosos de su enseñanza, de su doctrina, de su religión. Y así como esos fariseos, así al igual en estos tiempos, la gente dice, no, yo soy bautista, hasta le hace. No, yo soy pentecostés. Y se sienten orgullosos de pertenecer a una religión. Esos son los fariseos. ¿Y qué dice la Escritura? Que son los más hipócritas. Porque viven igual que el mundo y solamente viven de puras apariencias. Por eso Jesús les decía que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se miraban elegantes, se miraban muy respetables, pero por dentro estaban podridos. Por eso Jesús les dijo estas palabras: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. O sea que esas religiones van en busca, según predicando el evangelio, pero para llevarlos a su denominación. Y sí, cuando predican la palabra los convencen, les dan la palabra, pero ya luego los encierran en sus dogmas religiosos. Y por eso Jesús les dijo, van en busca de un prosélito, o sea, un aprendiz, uno que quiera aprender su religión de ustedes. Y dice, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Qué quiere decir? Que a dónde va a ir a parar esa gente que sigue a una líder religioso. Al infierno. Ahí van a ir a dar. Eso es lo que nos dice Jesús aquí. Porque como les digo, la religión, la gente religiosa es la gente más hipócrita. Te pide prestado, no te paga, te miente y anda para allá y para acá. Mira a otros que son de otra denominación y se los quieren traer. No, la de nosotros es la buena. Y así viven. Eso es del diablo. Por eso dice que son 2 veces más hijo del infierno. Miren lo que les dice ahí mismo en Mateo, en el verso 33. Les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren lo que está hablando aquí. Y les dice, perdón, es el 33, yo leí el 23. Perdón, hermanos. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿A quiénes les estaba diciendo eso? A los mismos fariseos. Si usted mira en su Biblia, empezando desde el capítulo 23, verso 1,
ahí empieza Jesús a reprocharles y a reprenderles y a insultarles a todos aquellos religiosos. Los fariseos aquí, había saduceos también que no creían en la resurrección, había muchas religiones. Y por eso ahí a los fariseos representan a todas las religiones hasta el día de hoy. Y todo el capítulo 23, terminando hasta el versículo 1 hasta el versículo 36, habla de todo lo hipócrita que son y la condenación que les espera. Por eso en el verso 33, miren cómo les dice, serpientes. Imagínense, Jesús les decía serpientes. Les decía que eran hijos del diablo. Y hoy en día cuando uno les habla y dice, no, este hermano habla bien fuerte, no les diga así. Una vez un pastor me dijo, no hermano, no tiene que decirles que son hijos del diablo. Proclámelos que son salvos por la fe. Pues sí, yo puedo proclamar que son salvos por la fe, pero ellos tienen que tener la fe. No van a nacer con mi fe. Mi fe les va a ayudar a moverlos en su corazón para buscar la palabra y les venga la fe. No van a ser salvos por mi fe. Cada uno se va a salvar por su propia fe en Jesús. Y aquí Jesús les dice, porque yo le dije a ese pastor, si Jesús mismo les dijo que eran hijos de su padre el diablo, que eran sepulcros blanqueados, generación de víboras, serpientes. Sí, pero Jesús, nosotros no podemos decirle eso. Ahí te das cuenta lo mediocres que son esas gentes. Si eres hijo del diablo, si eres un pecador, es necesario que lo sepas para que te arrepientas. Es necesario que sepas a dónde vas a ir a dar para que te arrepientas antes de que se termine el tiempo. Y por eso Dios me dio este mensaje hoy, porque la puerta del infierno y del paraíso está a punto de cerrarse. Y aquí vemos entonces cómo les dice en el verso 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Aquí vuelve a hablar del infierno. ¿Cómo escaparán de la condenación y del infierno? Vamos a ver ahí ahora en Marcos, capítulos 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer el verso 43. Vamos a leerlo del 43 al 48. Ahí habla, todo lo vamos a leer porque habla del mismo punto que hablaban en lo otro. Marcos capítulo 9, versos 43, dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida tan cojo que teniendo dos piernas ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Lo leímos anteriormente allá en Lucas, en Mateo, perdón, donde nos habla, primeramente decía del infierno, ahí en Mateo. Luego volvimos a leer donde decía del infierno de fuego. Y aquí Marcos nos dice que es donde el fuego nunca se apaga. Dice al fuego eterno, donde el fuego no puede ser
es el sufrimiento que va a tener todo ser humano que no cree al Evangelio de Jesucristo. Bueno, aquí ahora vamos a ver Lucas capítulo 12, verso 5. Lucas 12, verso 5 dice: pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí les digo, a este teman. Aquí Lucas, el doctor, Lucas era un doctor en medicina, está diciendo a quién debemos temer. Dice que no temamos a aquel que puede matar el cuerpo. Dice, les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, la persona después de que muere, el que le quita la vida, porque Dios es el que permite que mueras. Tiene un tiempo para ti. Dice que después de que se te quite la vida, Dios tiene el poder para echarte en el infierno de fuego. Entonces, Dios no quiere eso. Dice que Dios no creó el infierno para el ser humano. Dios no creó el lago del fuego para el ser humano. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 3, verso 6. Santiago, capítulo 3, y el verso 6. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí está hablando el apóstol Santiago. Está hablando acerca de las lenguas, que la lengua no la puede retener nadie, dice, y que con esa misma lengua maldicen y bendicen a Dios. Y por eso Santiago nos dice que la lengua es un fuego, hace mucho daño, un mundo de maldad, porque la mayoría en el mundo vive en la mentira. La mayoría en el mundo, y no tan solo el mundo, muchos cristianos que se dicen cristianos viven en la mentira. Mienten al IRS o a Hacienda en nuestros países. Mienten en los precios cuando están vendiendo algo. Siempre hay mentira, con tal de sacar provecho. Eso es la lengua. Porque una persona que no tiene lengua no te puede mentir, no te puede hablar, no le vas a entender. Pero dice que esa misma lengua también contamina todo el cuerpo, o sea, hace que tu cuerpo peque. Y inflama toda la creación, toda la rueda de la creación inflama. O sea, que toda la rueda de la creación, la lengua, hace que cause problemas. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué? Por mentiras. Los políticos son los más grandes mentirosos. Y por eso se forman
esas guerras por la lengua mentirosa, por hablar insultos a persona porque no pudo entender o porque no le cae bien que esté prosperando. Y por eso dice que la lengua inflama toda la creación de Dios. Y ella misma, o sea, la misma lengua, es inflamada por el infierno. O sea, que esa gente va a ir a dar al infierno y va a ser inflamada, o sea, va a ser quemada. Esa lengua. Aquí, en Santiago 1:27, vamos a leerlo. Ahí mismo, atrasito. Santiago 1:27 dice, el verso 26 también. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su religión, su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí habla otra vez Santiago acerca de aquellas personas que se creen religiosas, pero no refrenan su lengua. Dice que su religión es vana. Y la religión pura, sin mácula, mácula es mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, que tengas misericordia de la gente que tiene necesidad. Por eso Jesús dijo: si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí Santiago está diciendo que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para poderse guardar sin mancha del mundo, allá Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versos del 1 al 5, donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la va a cortar, pero toda aquella rama que lleva fruto, mi Padre la va a limpiar. Y luego les dice a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por ella misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy el tronco y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. De modo que para que tú puedas visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarte sin mancha del mundo, necesitas tener a Cristo en tu corazón. Y cuando tienes a Cristo en tu corazón, no eres un religioso, no perteneces a X denominación de tantas religiones que hay. Perteneces a la iglesia de Jesucristo, porque Jesús está próximo a venir a levantar su iglesia. Su iglesia. Entonces aquí Santiago nos está mostrando eso precisamente, ¿verdad? Que nada podemos hacer nosotros, hacer todo lo que pide para estar en la religión verdadera, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hasta aquí nos habla todo lo que nos habla el Nuevo Testamento acerca del infierno. Son esos 10 pasajes directamente que habló Jesús, más 2 que habló Santiago. Ahora, quiero decirles algo, que hablamos del infierno y también hay un paraíso. Vamos a ver qué nos dice ahí en Segunda de Pedro 2:4. Ahorita que leamos esto van a poderlo entender. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4.
dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí está hablando Pedro de los ángeles, aquellos que se convirtieron, tomaron cuerpo de hombre y tuvieron relaciones con las mujeres y tuvieron hijos. A eso se está refiriendo Pedro. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Dice que los arrojó al infierno, ¿verdad? ¿Qué les decía yo que era infierno? Lugar de sufrimiento. En el periodo de la gracia, habla del infierno de fuego. En el periodo de la ley y antes de la ley, iban a cárceles de oscuridad. Estos ángeles que pecaron, dice el apóstol Pedro, que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, o sea, para el juicio final. Pedro está hablando de esos y Judas lo confirma. Vamos a ver qué nos dice Judas, es un capítulo, en el verso 6. Más adelante está Judas, antes de Apocalipsis. Judas capítulo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es en el versículo 6. Nomás hay un capítulo. Judas, versículo 6, habla de aquellos ángeles, lo mismo que nos habló Pedro. Dice que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso lo habla ya en Génesis, cuando dice que los hijos de Dios vieron que los hijos las hijas de los hombres eran hermosas. Y dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y se vinieron a tomar cuerpo de hombre y tomaron mujer y tuvieron hijos. A esos se les nombran los ángeles caídos. Yo miraba en una predicación, de los que se creen grandes, hablaba de esto, pero decía que esos eran los ángeles que habían sido mandados al infierno. Pero él habla que todos los ángeles que pecaron, incluyendo los que se vinieron con el diablo. Y no, los ángeles caídos son los que desobedecieron, los que no permanecieron allá arriba, sino que abandonaron. Oiga, ellos lo abandonaron, no los lanzaron. Abandonaron su propia morada y tomaron cuerpo de hombre y tuvieron familia. Eso se les llama ángeles caídos. Pero aquellos que obedecieron al diablo, que los engañó, aquellos fueron lanzados, no caídos, no cayeron, los lanzaron. Cuando peleó el arcángel Miguel contra el Satanás y sus ángeles. Dice que el arcángel Miguel y sus ángeles pelearon contra el Satanás y lo lanzaron a la tierra. Pero esos no están en el infierno, como decía ese personaje. Esos no están en el infierno. Esos andan alrededor, al igual que su padre el diablo. Dice Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
huestes, habla de ejércitos en las regiones celestes. Son demonios que nos están asediando constantemente. Son demonios que se transforman en enfermedad, se transforman en alcoholismo, se transforman en pornografía, se transforman en todo lo que te va a destruir. Y que empieza siendo muy bonito. Te hace verlo muy bonito. No es que lo sea. Te hace verlo muy bonito. Mira, simplemente en la televisión, cuando anuncian allá aquellas cervezas, que anuncian allá la rubia que todos quieren. Cuando habla de la cerveza superior. ¿Y qué hacen? Aparece una mujer en bikini, rubia, y tomando su cerveza, pero no la muestran al otro día, cuando está toda borracha, o después de que ya tomó varias, está toda borracha ahí, haciendo el ridículo. No lo muestran. Así es el diablo de mentiroso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de esos personajes. Judas nos habla precisamente esto. Ahora, para que lo puedas entender, vamos a leer aquí otros pasajes, lo que Jesús habló acerca del paraíso. Porque como te dije, tanto el infierno es real como el paraíso es real. Jesús habló de los dos. Y Jesús quiere que entres antes de que se cierre la puerta del paraíso. El infierno está abierta, pero también está a punto de cerrarse el infierno. Y mucha gente se va a pensar, pero ¿cómo? Pues si los malos van a ir a dar allá, ¿cómo se va a cerrar? Pero ahorita lo vamos a ver y vas a ver que sí se va a cerrar, porque todo tiene su tiempo. Ahí en Isaías capítulo 51 nos habla, Isaías capítulo 51, ya estaba hablando el profeta Isaías en el verso 3 al 6. Dice el verso 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, y gozo, y alabanza, y voces de canto. Aquí vemos en el verso 3 lo que está hablando el profeta Isaías, que Dios iba a consolar, ¿a quién? A Sión, refiriéndose a su pueblo. Y dice que les iba a traer, su desierto lo iba a convertir en paraíso, su soledad en huerto de Jehová. Y dice que iban a hallar en ella alegría y gozo, y alabanza y voces de canto. Eso lo estamos disfrutando nosotros que ya nos hemos convertido a Cristo. Esto que está hablando aquí el profeta Isaías se iba a hacer realidad cuando viniera a nacer el Mesías, cuando viniera Jesucristo. Miren, aquí lo dice más adelante, verso 4. Estén atentos a mí, pueblo mío, y óiganme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. ¿Qué está hablando aquí el profeta a su pueblo? Está atento a mí, pueblo mío. Eso nos incluye a nosotros, que también somos pueblo de él. Está atento a mí, pueblo mío. Y luego dice, ¿por qué? Cercana está mi justicia. Cristo es justicia de Dios para nosotros. En Cristo somos justificados.
Por eso Dios dice, cercana está mi justicia. Sí, porque enseguida eso estaba profetizando Isaías, que iba a venir el Mesías, la justicia de Dios. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación. ¿En dónde está la salvación? En la justicia de Dios, que es Cristo. Mis brazos, dice, juzgarán a los pueblos. A mí esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Cuando tú pones tu esperanza en el brazo de Dios, ten la plena seguridad de que vas a tener gozo, paz, alegría y abundancia en toda tu vida, desde el momento que empiezas a creer en Dios. Bueno, vamos a ver en Lucas capítulo 23 y verso 45. Es cuando a Jesús lo crucificaron y cuando aquel hombre que estaba al lado izquierdo se burlaba y el del lado derecho le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el verso 45 Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está la promesa de Jesús, de que todo aquel iba a creer en él, iba a ir al cielo, al paraíso, pero no pasar eternamente. Y es lo que vamos a explicar en la gráfica. 2 Corintios capítulo 12, versos 2 y 4. 2 Corintios 12, versos 2 y 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oigan, para aquellos que no creen en el arrebatamiento, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el verso 3 dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde fue arrebatado? Al paraíso. Dice: donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Qué dice que Pablo oyó? Se le dio. Oyó, dice, donde oyó palabras inefables. O sea, palabras muy sublimes, muy hermosas. Algo que al oírlo lo disfrutaban. Pero dice que a Pablo no le fue permitido, no le fue dado al hombre expresar. O sea, no le fue permitido que lo hablara. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2:7. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí en estos pasajes vemos que hay un infierno que evitar y hay un paraíso que ganar. Entonces, a través de esto que hemos leído, nos damos cuenta que Dios nos advierte que nos queda muy poquito tiempo. Esto que estamos viviendo ahorita, lo dije anteriormente, son solamente las señales de que Jesús le dio a sus discípulos que iba a acontecer antes de que Él viniese a arrebatar a su iglesia. Mucha gente habla, como les decía, que viene el fin del mundo. No hay fin del mundo ahorita. Y vamos a verlo en la gráfica. En la gráfica voy a ilustrarles desde el inicio para que vayan entendiendo en orden cronológico hasta cuándo es el fin del mundo. Para que vean
a qué nivel vamos ahorita. Lo he mencionado anteriormente en varias predicaciones. Incluso hay unas predicaciones que tengo ahí, parte 1, 2 y 3, donde habla el fin de la gracia. Ahí lo pueden mirar en YouTube, Pastor Pedro Delgado. El fin de la gracia, parte 1, el fin de la gracia, parte 2 y el fin de la gracia, parte 3. Y ahí van a poderlo entender minuciosamente. Pero aquí les voy a mostrar a través de esta gráfica cómo es que Dios tiene preparado todo para nosotros. Desde que inició formando a Adán y a Eva. Vamos a verlo. Aquí, el inicio, en esta parte, el paraíso. Se inició primeramente el paraíso, toda la creación de Dios. Aquí no se conoce cuántos años pasaron cuando se formó el paraíso de Dios y cuando Dios formó a Adán y a Eva. No se conocen. La Biblia no habla cuántos años pasaron porque no había tiempo, no se contaba el tiempo. Pero a partir de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso y ahí empezó a contar el tiempo, que empezamos aquí, el año 1. Del año 1 es donde empieza a contar el tiempo, cuando ellos fueron sacados del paraíso. Ahora, aquellos ángeles que les mencionaba, que se tomaron cuerpo de hombre y se convirtieron en hombre para tener relación con las mujeres, esos, después de que murieron, dice la Escritura que fueron lanzados aquí a prisiones de oscuridad. Se les llama ángeles caídos. Y estos, todos los ángeles caídos, fueron arrojados al infierno de prisiones de oscuridad. Después de esto, después de que pasó que pecó el hombre, enseguida vuelve a su maldad, sigue con su maldad tan grande que Dios pone fin a toda la humanidad, poniendo el arca que le mandó a Noé que hiciera. El arca. Y ya después del arca, para lo del arca sucedió 2100 años antes de Cristo. Fue cuando fue la destrucción por medio del diluvio, y ya cuando salió del arca enseguida empieza la vida de Abraham, 2100 años antes de Cristo. Aquí vemos 4000 años antes de Cristo, es desde cuando Adán y Eva pecaron, que fueron sacados del paraíso, hasta el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Hasta aquí es el nacimiento de Jesucristo. De aquí hasta acá son 4000 años. Cuando sucede lo del arca, enseguida salen del arca, empieza la vida otra vez con Abraham, y hasta la muerte de José. Recuerden que José fue vendido como esclavo en Egipto. Allá fue donde Dios los visitó por medio de Moisés. 1500 años antes de Cristo, antes de que naciera Cristo, fue cuando surgió Moisés. Ese tiempo se le conoce el tiempo de la ley. Desde Moisés, desde el nacimiento de Moisés, hasta el nacimiento de Jesús. Se le conoce como el tiempo de la ley. Cuando nace Jesús, termina el tiempo que fueron 4000 años, y empieza el año 1 otra vez. Pero en el tiempo de la ley, la gente que moría no iba a dar al infierno, sino, dice la Escritura, que estaban encarcelados.
ahí lo pueden encontrar en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ahí es donde lo habla. Primera de Pedro 3, 18. Si alguien le puede dar lectura, Marce, por favor. Primera de Pedro 3, 18. Ahí es donde habla de los espíritus que son encarcelados, porque no había infierno de fuego, había solamente infierno, lugar de sufrimiento. Eran encarcelados en la profundidad de la tierra. ¿Ya? Estoy esperando. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí en esa lectura de Primera de Pedro 3, 18 al 20 nos habla precisamente de lo que sucedía o lo que había sucedido con todos los que eran de la ley, que eran encarcelados. Y dice que a esos fue Cristo a predicarles para que tuvieran la oportunidad de salvarse. Cuando nace Jesucristo empieza el año 1 hasta el año que ahorita llevamos presente. Los primeros 30 años es la vida de Jesús y es cuando muere Jesús, cuando lo crucifican. Después de la muerte de Jesús enseguida, allá en el año 70, viene la destrucción del templo. Cuando estaba aquel general romano de nombre Tito, llegó e invadió a Jerusalén y les destruyó el templo y fueron esparcidos. En este tiempo, desde el nacimiento de Cristo, o antes del nacimiento de Cristo, hasta el presente, hubo un resurgimiento de muchas religiones en ese tiempo. Y ahorita estamos ya a punto de que empiece la gran tribulación. Es cuando Jesús viene a salvar a su iglesia, a arrebatarla, no a raptarla como dicen muchos. Viene a salvarla, a arrebatarla y se la lleva. Ahorita estamos cerca de los 7 últimos años para que termine el tiempo de la gracia. Y en este tiempo, desde el nacimiento de Cristo hasta que se termine la gran tribulación, los 7 años, en ese lapso, todas las almas que mueren vienen a dar al Hades, o también se le conoce como el infierno de fuego. Aquí es donde estamos ahorita, en este periodo. O estás acá viviendo, no en una vida religiosa, sino viviendo en la palabra de Dios, obedeciendo a Jesús, para que en antes de que vengan los 7 años de la gran tribulación, seas llevado al paraíso, porque de lo contrario pasarán esa gran tribulación, como Jesús dijo, es cuando la ira de Dios va a ser derramada sobre toda la humanidad en estos últimos 3 años y medio. Y todas las almas de aquí que mueran en este periodo vienen a dar al infierno. Y luego enseguida empieza el milenio. Va a haber gente con vida que va a pasar al milenio del periodo de la gracia. Los que pasen con vida, pero ya conocedores del pecado y la maldad, en cuanto mueran, van a dar al infierno. Pero los que pasan con vida de aquí, de la gracia al milenio, pero son pequeños que no conocen
lo que es la salvación por la gracia, estos van a tener la oportunidad de salvarse por sus obras. Por sus obras. Porque en este tiempo, ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 20, y a ver si lo podemos leer, Apocalipsis 20, con voz alta, por favor. Empezando en el verso 1, del 1 al 6. Cuando estamos terminando los 7 años de la gran tribulación, Jesús ya se llevó a su iglesia y Él baja a salvar a los judíos. Es cuando sucede la batalla del Armagedón. Es cuando Él pisa el monte de los olivos, allá en Jeremías 7, 14 del 1 en adelante, ahí lo habla. Y enseguida baja su iglesia y Él mismo se queda aquí y empieza el reino milenial. Y vamos a ver lo que sucede tantito antes de entrar al reino milenial en Apocalipsis 20, versos del 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueren cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí vemos entonces cómo en el tiempo del milenio el diablo es encadenado por 1000 años. La iglesia de Cristo o su pueblo de Cristo lo baja y establece su reino con él 1000 años. Y dice que cuando los 1000 años se cumplen, el diablo es desatado por un poco de tiempo y sale a engañar a todas las naciones. Sale a engañarlos. Y dice que es como la arena del mar, que engaña a muchos. Y ya después de eso, de que los engaña, dice que entonces rodea a todos los santos, a todos los que están reinando de Cristo y a Cristo mismo. Dice que rodea a Jerusalén, la ciudad amada, y a todos los santos. Y es cuando dice la Escritura que Dios hace descender fuego del cielo y consume a todos. Y el mismo diablo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Y ya que son lanzados al lago de fuego, enseguida viene el juicio final. Y todo esto, en este tiempo, cuando está a punto de empezar el juicio final, dice que entonces es cuando en el periodo de la ley y antes en el periodo de Noé, en el periodo de la gracia,
y en el periodo del milenio, que son 3 dispensaciones, dice que entonces cada uno de ellos entrega a sus muertos. En el periodo de la ley son espíritus encarcelados. En el periodo de la gracia son espíritus que están en el Hades o el infierno de fuego. Y en el periodo del milenio la muerte los retiene a todos los muertos. Y ya que el diablo es lanzado al lago de fuego, vamos a leer ahí en Apocalipsis 20, en el versículo 11 hasta el versículo 15, y ahí termina, en voz rápida y alta para que nos dé tiempo a terminar esto. 11, 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, entonces aquí vemos claramente que los del milenio, de la muerte, que los retiene, los del infierno y los del tiempo de Noé, de la ley, dice, aquí nos narra Juan, que miró al que estaba sentado en el trono, y dice que ningún lugar se encontró para el cielo y la tierra, que fueron desintegrados. Y también habla de que el mar entrega a sus muertos, refiriéndose acá en el tiempo de Noé. La muerte y el Hades entregan sus muertos, y todos son juzgados por las obras que estaban inscritas en los libros. Pero los únicos que tienen salvación por sus obras, si es que hicieron más obras buenas que malas, son los del periodo del milenio. Son esos, porque acá los del infierno y los del diluvio, que están en la ley, desde que el hombre pecó, esos ya no tienen oportunidad, solamente aquellos del tiempo de la muerte. Y por eso dice que entregan sus muertos. Y termina diciendo el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque ahí también se abre un libro, que es el libro de la vida, para que se inscriban los que sean hallados justos en el periodo del milenio. Después de que termina el juicio, verso 15, Apocalipsis 20, 15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Enseguida dice que viene aquel Jesús y agarra a los que están apartados a la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, y es donde los lleva a la vida eterna. Y ya después de ahí, en el capítulo 21 de Apocalipsis, ahí vemos donde Juan mismo dice, y miré cielos nuevos y tierra nueva. Miró cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque hasta ahí es donde termina la vida del ser humano y empieza la nueva vida de aquellos que nacieron de nuevo. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Este fue el mensaje. Es el deseo de mi corazón que Dios les haya hablado. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós. Que
servirte quiero, buen Salvador, pues quiero llegar a aquella mansión donde moras. Allá en el cielo, donde tú reinas, das la dicha de contemplar tu rostro hermoso, lleno de amor. Contigo estaré gozando también, por los siglos también, con todo mi corazón.